Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Estamos hablando de cuando un funcionario público, sea quien sea el presidente, a un presidente municipal, lo que sea, como ahorita, ¿qué vimos ahorita? Que en Jalisco unos policías mataron a un joven. En Estados Unidos unos policías mataron a un señor y se armó que arde París, arde Estados Unidos. ¿Aquí qué pasa? Que el presidente municipal del pueblo dice, no pasó nada. El gobernador dice, estamos investigando y los últimos culpables pagarán las consecuencias. Y los policías que mataron a alguien porque está grabado en video, no, ellos siguen trabajando y sirviendo a la comunidad. La verdad es que para reírse el gobernador de Jalisco también. Pero en fin, la credibilidad es todo en tu vida personal y como funcionario. Entonces, tú dices que es urgente que se recupere la credibilidad. ¿Se ha perdido, Joaquín? Yo creo que más que se ha perdido, Eduardo, se está diluyendo y se está acabando porque todos los días escuchamos, oímos estas historias donde los panteones, las funerarias, las morgues, los hospitales, las fumarolas de los crematorios, las casas donde han muerto seguramente personas que tuvieron COVID, se multiplican estas historias. Cada día conocemos una persona que tiene COVID, tal vez una persona que falleció. Y cuando médicos, enfermeras que tienen que trabajar usando bolsas de basura para protegerse, porque por más que nos digan que llegó el avión lleno de asuntos, faltan. Historias donde desde la no paz de los sepulcros vemos estas conferencias de prensa donde el vocero o voz cero, el doctor Hugo López Gatell. El doctor, no merece el título. Hugo López Gatell, como dice una cosa, dice la otra. Entonces, esta credibilidad... ¿Viste Hugo López Gatell? Gatell. Yo quería de Batell porque estaba tirando a cada rato. No, fíjate que una anécdota interesante es que es poeta. Hace unos días salió recitando al poeta español de la Guerra Civil, Miguel Hernández. Bueno, o sea que no es poeta, es declamador. Es declamador, es declamador, sí. Y además... Yo fui declamador en una época. Pues que se dedica a eso. Como poeta me muero de hambre. Como él se muere de hambre como epidemiólogo. ¿Y cómo se llama la poesía de Miguel Hernández que el vocero de la pandemia declamó o dijo, utilicemos un verbo más fuerte, pero no, el hambre? Qué poco afortunado poema de Miguel Hernández. ¿En qué momento, cómo pierde la credibilidad? El poema no es desafortunado, el declamador es desafortunado. Y la selección del poema, claro, porque lo que va a seguir es que va a bailar, que va a cantar. Ya cantó. Ya cantó. ¿Dónde? Ya cantó y ya se reunió con los niños, hizo un programa. Y ya bailó. Imitando uno que hizo CNN, nada más que el de CNN estuvo mejor porque tuvo a todos los personajes de Plaza Sésamo. Sí. Bueno, sí. Doctor Gupta. Aquí él estaba solito, digo. Con el doctor Gupta. Sí. Pero es una campaña de Plaza Sésamo. Es una campaña que hace sentido por los niños y porque está muy bien armada. Y porque yo prefiero al pajarote amarillo que al doctor Exactamente. Si eso se traduce, síguele. Y si eso se traduce en que los planes y programas que nos han vendido para regresar a la nueva realidad, a la nueva normalidad, generan confusión. Están distorsionando el que mucha gente piensa que ya se acabó la pandemia, el que ya no hay que mantener medidas de distanciamiento, el que ya ellos mismos asesinaron a Susana a distancia, porque pues es una traición a la señora Susana. Nunca la respetaron porque pobre Susana. Susana A distancia era por lo menos de 2 a 3 metros. Aquí era de unos 50 porque creen que el virus, como somos más chaparritos, no viaja tan rápido. Entonces, esto genera muchas preguntas. Es decir, he tenido la oportunidad de hablar con directivos, con empresarios, con ejecutivos, con universidades, etcétera. La primera pregunta, ¿y cuándo regresamos y cómo? ¿Va a servir el cubrebocas? ¿Van a servir los guantes? ¿Cuál es? El otro día fui a una plaza que tenía que ir a hacer un tema y un policía de la bancaria... ¿Qué tenías que hacer? ¿Cómo que hacer un tema? Yo me acuerdo que un tema es cuando el maestro me decía desarrollen un tema. Explícanos bien, Joaquín. Tuve que ir a ver un cliente. A ver, Joaquín. Explícanos cuál era el tema, Joaquín. Explica. Un cliente. Declama. Para informarme sobre el programa. Entrando a esta plaza comercial, un policía de la bancaria industrial
saca un termómetro digital, me toma la temperatura en la frente y me dice, señor, usted tiene 34.3 grados. Puede pasar. Estás muerto. Dije, oiga, señor policía, es la primera vez que usted le toma la temperatura a un muerto, ¿verdad? Y murió de risa, entendió el chiste, bendito Dios, y pude entrar. Entonces, ¿sí qué pasa con estos termómetros? Yo iba a comprar uno y le pregunté a mi hermana, ¿me voy a comprar uno? Me dijo, no, si no sabes usarlo, si apuntas para acá o para acá o para acá o para acá, ajá, las temperaturas pueden variar por 2, 3 grados. Obviamente entonces, no le han enseñado este auxiliar a usarlo. No, bueno, ese es un ejemplo de muchos. Hay una gran duda que se está generando por el lector de poemas Gatell, en donde esas políticas públicas, esas políticas corporativas, académicas y familiares están generando y son propulsores probablemente de un rebote de la pandemia, en donde, como no hay pruebas... Perdóname, no hay rebote. En México no deja de crecer la curva. Un rebote es cuando la curva va hacia abajo y rebota. Pero es que esa fue parte de la confusión también, ¿no, Joaquín? Nos han dicho que han aplanado la curva y ahorita estamos en el punto máximo de la pandemia. Él comparó la curva con una curva si no hubieran hecho nada. Mira, exacto. El otro día, la BBC, ayer, la información que daban de México es que es el país del mundo en donde con la curva creciendo está regresando y relajando las medidas no farmacológicas de seguridad, lo cual es muy grave. El presidente hoy en la mañana dio los datos de muertes por cada millón. Exacto. Entonces, los datos hasta ayer de muertes por cada millón, promedio de 3 días, o sea que promedian cómo va ocurriendo esto en 3 días. De los países que el presidente mencionó hoy, Bélgica acá tiene un promedio de 8.74 muertes por millón. México ya está en 27.34. Reino Unido está abajo con 25.01. Italia con 4.5. Noruega con 2.15. Entonces, México sigue subiendo el número y va para arriba. Y el otro tema, y el otro punto es, yo creo que muy importante, ¿cuál es el origen? ¿De dónde están saliendo esos datos? ¿Cómo los están sumando? ¿Cómo les están llegando? ¿Cómo los están contabilizando? ¿Qué pasa con esas neumonías que no son atípicas o que son típicas? ¿Qué va a pasar cuando llegue la influenza? Y ahora que a partir del 15 de junio se relaje todavía más estas medidas de distanciamiento, ¿qué relajo va a haber aquí? Vamos a tener un caos en donde un relajo. Contagio. Me decía el otro día un directivo muy importante de una empresa que ellos piensan hacer sus propias pruebas al interior de la empresa de manera independiente en sus plantas industriales para garantizar que sus obreros, que sus trabajadores no estén contaminados. Y ni hay garantía, porque acuérdate que puede estar 14 días asintomático antes de que te enfermes, a pesar de estar infectado, Cuidado. Así es que los datos reales nos los va a ir imponiendo la realidad las próximas semanas, porque esto todavía le falta muchas semanas, meses. Y esa consistencia y esa credibilidad del vocero, insisto, vocero López-Gatell, se va a ir disminuyendo, va a ir acabando, va a ir terminando y va a llegar a un punto en donde no va a haber cómo creerle a sus gráficas, a sus datos y a sus números. Juan, yo le dejé de creer desde el día que dijo que el presidente era inmune porque tenía fuerza moral. No, pero aparte sí, Juan. Oye, nada más compartir con el auditorio que hace unas semanas también hicimos unas preguntas en encuestas sobre credibilidad y confianza. De acuerdo. Y en ambos casos, Joaquín, coincidía con lo que estás diciendo. No hay nada de credibilidad en lo que dicen, y no solamente López-Gatell, sino todas las autoridades que se han parado enfrente como voceros a hablar sobre la pandemia. Ojo, yo creo que la gente está empezando a confiar más en algunos gobernadores, Así es. el gobierno federal. No hemos hecho las encuestas a nivel estatal, pero seguramente sí hay cambios. Y también hay el tema de la credibilidad que se convierte en confianza. ¿Cuánto confían entonces en las que están pidiendo que hagamos, ¿no? Y hoy tenemos... A mí lo que me preocupa es que cuando el presidente dice que ya estamos saliendo, que está domada, pues mucha gente le cree. Y aparte está de gira. Y no se pone cubrebocas. O sea, ¿quién le va? Es el ejemplo que le da a todo el país. Hay mucha gente que le cree, pero hay que ver quiénes son los que le creen también. Hoy el presidente dijo algo fundamental para... Igual que en Estados Unidos que crean a Trump. Exacto, exactamente. A ver, para concluir, Joaquín. No mentir, no robar, llevar una vida digna,
son la narrativa en contra del COVID por parte del presidente. Entonces ya estuvo. Si no, yo creo que el presidente, ha confiado en exceso al Alcocer, a quien admira, siempre que a la vez dice Premio Nacional de Ciencias. A ver, entonces yo voy a aplicar... No tiene Premio Nobel, ¿eh? No, yo voy a aplicar... Premio Nacional de Ciencias, pinchurrientón. Voy a aplicar los 10 mandamientos, las tablas de Moisés, y no me da coronavirus. No, pero ahí te dejamos. Vámonos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.